En este video veremos las herramientas que posee Archicad para configurar una escena para posteriormente hacer un render. Lo primero que debemos hacer es cargar las herramientas. Para ello vamos a Ventana, barra Herramientas, Visualización en 3D. Lo que podemos observar en esta caja de herramientas es que la información está organizada en base a grupos de iconos. El primer grupo de iconos pertenece a la configuración de cámaras e iluminación solar. El segundo grupo de iconos permite realizar una exploración del modelo. El tercer grupo de iconos permite realizar un ajuste en el posicionamiento de la cámara. El cuarto grupo de iconos permite conmutar entre los distintos modos de visualización. El quinto grupo de iconos permite seleccionar elementos para su visualización. Dentro de este grupo está la configuración general de la ventana en 3D. En el sexto grupo tenemos la parte de materiales, biblioteca y aplicación de materiales. En el séptimo grupo tenemos la parte de configuración y generación de render. Y en el último grupo, que pertenece a la parte de animación, tanto de cámara como de iluminación solar, es decir, el solariscopio. Ahora veremos con más detalle las funciones de cada comando. Como dijimos, en la barra de herramientas de la ventana de visualización en 3D hay una multiplicidad de iconos. Los primeros permiten conmutar entre el modo de visualización entre perspectiva cónica y axonométrica. La diferencia entre un modo de visualización y el otro radica en que uno posee punto de fuga y el otro no. Tipos de proyecciones. Permite configurar parámetros de la cámara, como ser la altura de la cámara, la altura de la fuga, la distancia del objetivo, el azimut, el cono de visualización, el ángulo de inclinación de la cámara, o también se puede controlar los parámetros de asoleamiento, como ser la altitud y el azimut. También podemos realizar un ajuste más personalizado del proyecto en cuanto a parámetros de la iluminación solar y a cuanto a la ubicación del proyecto propiamente dicho. Uno puede optar por cambiar el color de la luz y la intensidad, la contribución ambiente, la luz ambiente con el color y la intensidad, el color de la niebla si uno desea o no, y la intensidad. También podemos geolocalizar al modelo, asignando una fecha con mes, día, hora y una ubicación geográfica asignando latitud y longitud. Podemos importar esos datos desde Google Maps. Por ejemplo, vamos a posicionar el proyecto en la Expo Tucumán, en una de las calles principales del centro de exposición. Podemos adquirir la información en el modo decimal o en el modo grado, minuto y segundo. Tomamos la información del modo decimal. Conmutamos al modo decimal. Y ahí ya tenemos latitud sur y longitud oeste. Después tenemos que configurar el tiempo universal coordinado, que en el caso de Tucumán coincide con el de Buenos Aires, que es este. Y podemos configurar también la altitud
con respecto al nivel del mar que tenemos, 431 metros aproximadamente. También podemos configurar el norte del proyecto, que en este caso coincide. En el caso de no coincidir, uno podría ir modificando según la necesidad. ¿Sí? Damos OK, damos OK. Estas configuraciones son válidas para la perspectiva axonométrica como para la perspectiva cónica, como podemos observar. También desde tipo de proyecciones se puede crear o generar nuevas cámaras, o se puede conmutar distintas cámaras creadas o modificar alguna ya existente, ¿sí? Así es que podemos explorar al modelo, y una vez que encontramos alguna vista que puede llegar a ser interesante, guardamos su posición. La creación de sucesivas cámaras, como estamos viendo en esta escena, permite en un futuro realizar una animación entre esas cámaras creadas, que después veremos más adelante. Cada una de estas cámaras creadas permite a su vez configurar una posición de sol si uno desea. Otro de los comandos que posee la barra de visualización en 3D es explorar el modelo, que permite visualizar el modelo girando cámaras, adelantando, subiendo, bajando, etc. También tenemos órbita, que es similar a la anterior, pero la visualización toma como referencia un punto único de giro y una distancia constante con respecto al modelo. El comando mirar hacia permite controlar la visualización de la escena a partir de un punto de vista determinado. Es decir, si yo deseo establecer que este plano sea el centro de mi escena, uso ese comando. Mirar en forma perpendicular a la superficie permite posicionar la cámara en forma perpendicular al plano que uno selecciona. Volver la inclinación a 0 es un comando que resetea la inclinación de la cámara, si es que está inclinada. Y vista horizontal lo que hace es unificar la altura del observador con la altura del objetivo. El modo de visualización alámbrico permite visualizar al modelo en la estructura de alambre. Este modo de visualización facilita los trabajos de edición de los elementos. El modo de visualización con colores propios, como vemos, hace una aproximación de lo que sería el render, mostrando los colores, en algunos casos la textura, las luces y la sombra. El comando mostrar selección marcos 3D permite realizar una selección desde la planta haciendo un marco por donde se realizará un corte constructivo para su visualización. Este tipo de cortes también pueden ser renderizados para tener el corte representativo del modelo.
Para deshacer la operación o mostrar todo el modelo de vuelta, se debe accionar mostrar todo en 3D. También se puede, por medio del comando filtro y cortar elemento en 3D, se puede hacer una selección de los elementos que componen la escena. Se pueden filtrar los muros, los pilares, las vigas, las carpinterías, etcétera, para poder administrar la visualización de objetos que faciliten trabajos de edición o renderizado. Por ejemplo, en este caso uno podría decir deseo ver la arquitectura, no así los objetos. Entonces uno podría dejar de ver esos objetos. De igual manera, uno lo podría volver a hacer visible. Otro comando bastante útil es sección en 3D, lo que permite hacer planos de corte en distintas direcciones, desde la izquierda, desde la derecha, desde el frente o desde arriba. Este tipo de planos de corte son similares a los que posee SketchUp. Y por último tenemos definir ventana en 3D, lo que permite configurar el modo de visualización de esta ventana. Lo primero que tenemos es la configuración del motor del modelado, ya sea en OpenGL o el motor vectorial. Dejamos en motor OpenGL. Aquí definimos el tamaño de visualización, 999 píxeles por 627. Se puede mantener la proporción o achicarla según la necesidad. Se puede establecer un color de fondo o utilizar una imagen, como sería en el photorendering, ¿sí? En este caso dejamos con el color de fondo. Si queremos acentuar o no el espesor de la línea de construcción del modelo alámbrico, etcétera, como así también podemos controlar la transparencia, la sombra solar, etcétera. Definiciones de superficies. La definición de superficie es una biblioteca de materiales que posee Archicad con una gran variedad de acabados, colores y textura. Uno puede navegar a través de su biblioteca viendo la gran variedad de materiales que posee. Por un lado tenemos un color que se le asigna para la previsualización en la ventana, una textura que se le asigna para la representación en los planos en 2D y una textura del material propiamente dicho. Así uno puede visualizar, por ejemplo, un ladrillo en el cual tenemos parámetros para configurar en cuanto a su exposición frente a la luz, parámetros de configuración de la trama de representación o de la textura para ser aplicada en el render. Muchas de estas configuraciones se pueden personalizar. Por ejemplo, se puede crear un material nuevo a partir de un material existente, asignándole un nombre. Por ejemplo, ladrillo BIM. Ok. Y a este ladrillo le podemos modificar, supongamos, la textura desde una biblioteca
personal. Uno puede cambiar la textura en base a la necesidad damos OK. Ahí lo tenemos al material creado con la textura que uno desea. Podemos cambiarle el color de representación. Y así uno puede ir generando una multiplicidad de materiales en base a lo que uno desea realizar en la escena. El comando pintor de superficie es el comando que se encarga de aplicar los materiales en el modelo. Así uno puede arrastrar el material hasta la escena, y si uno se queda un ratito sobre una parte del objeto, se puede activar una cara o todo el objeto. Como en este caso vamos a pintar las caras, ¿sí? En algunos casos conviene pintar la cara, en otros conviene pintar directamente el objeto. En algunos casos conviene realizar algunas operaciones de aproximación al modelo para pintar con mayor precisión o para aplicar con mayor precisión las texturas. Volvemos al punto de vista. Vemos que ahí nos falta pintar una cara, aplicar la textura en una cara. Y a este otro material, para diferenciarlo, aplicaremos este otro material. Muchas veces nos vemos la necesidad de posicionar la textura para que tenga una correcta visualización del mapeado. Para ello vamos a la opción diseño, alinear textura 3D, y definimos el origen. Al definir el origen definimos el 00 del mapeado. Lo mismo podemos hacer con cada uno de estos elementos.
y así sucesivamente. Para la configuración del render tenemos estos tres comandos. Este es para realizar el render propiamente dicho, este es para configurarlo y esto es para definir los límites de visualización del render. Lo primero que debemos hacer es definir el photorendering. Abrimos el comando y el comando este comando está estructurado de la siguiente manera. Lo primero que vemos acá es la ventana de previsualización, en la cual con solo hacer clic sobre ella se hace una primera aproximación de lo que sería el render final, ¿sí? Esta previsualización lo que permite es ahorrar tiempo. Entonces cuando uno cambia algunos parámetros de la configuración, uno puede actualizar esa previsualización para saber si realmente es lo que uno desea. Después tenemos estos dos iconos. Uno es para configurar las definiciones generales del render y otra para definir las dimensiones propiamente dicho del render. Empecemos por la definición del render. La definición del render tenemos una definición general en cuanto a la escena y al tipo de motor, y después definiciones del render propiamente dicho, del entorno y del fondo. Cuando decimos definir la escena, uno puede optar por elegir alguna escena ya preconfigurada de la plataforma de Archicad. Por ejemplo, elegimos stand de día, hacemos una previsualización y ahí obtenemos cómo se vería esa escena. Uno puede optar por alguna de todas estas escenas o puede personalizarla. En el caso que uno personalice toda la escena y desee guardarla como plantilla, también lo puede hacer. También se puede configurar el motor de render. Tenemos el motor interno. El motor interno es el viejo motor que tenía Archicad para hacer los renders, que no es de muy buena calidad. El Cine Render, que es Cine Render 4D, y mano alzada. De todo esto, el de mejor calidad es Cine Render, ¿sí? Definiciones del render. Lo primero que podemos controlar son los parámetros de calidad del render propiamente dicho y de la sombra. Del render se refiere a la profundidad, a la calidad de la imagen propiamente dicha, que puede ser baja, media, alta o final, y la calidad de la sombra, que también puede ser que no tenga sombra, baja, media, alta, final, o que controlar por determinados parámetros de iluminación. Las luces de la escena también pueden ser controladas desde aquí. Uno puede aumentar un poco más la intensidad de la luz en la escena. El primer parámetro corresponde a la iluminación solar, el segundo a la iluminación artificial y el tercero corresponde a las superficies que proyectan luces. Después tenemos efectos, por ejemplo el efecto de modelo en blanco. Nos permite tener una visualización del modelo sin la aplicación de las texturas y colores, con lo cual uno puede tener una mejor apreciación en cuanto a los detalles de iluminación, para saber qué tan bien iluminado queda el modelo. Una vez que uno verifica la correcta iluminación en el modelo blanco, puede pasar al modelo texturado. En cuanto al entorno, la definición del entorno, uno puede definir el tipo de cielo,
uno puede optar por ningún tipo de cielo, por un cielo físico o por un cielo HDRI. Al definir que no haya ningún tipo de cielo, eso nos permite que en el fondo uno pueda incorporar alguna imagen. En este caso vamos a poner como background esta imagen de una arbolada. Como la imagen es muy grande con respecto a la ventana de visualización, vamos a achicarla para que quede contenida. Hacemos una previsualización para ver que quede más o menos, que guarde una relación entre la escala de la imagen de fondo con respecto al modelo. Eso es lo que nos permite cuando en la definición de cielo ponemos ninguno. Cuando elegimos un cielo físico, se abre como una biblioteca de cielos preconfigurados, en el cual no tan solo hay un cielo, sino un entorno, un contexto en el cual uno puede elegir el clima, la sensación que quiere uno lograr en esa escena. Si uno quiere tener un atardecer rojizo, o una tarde amigable, son opciones de configuración, no tan solo de iluminación y de cielo de fondo, sino del ambiente. Cuando elegimos un cielo HDRI, imágenes en 360 grados que poseen iluminación propia. Y que esa iluminación proyectan sobre el modelo una determinada sensación, por ejemplo esta. ¿Sí? Podemos controlar la ubicación de esa imagen rotándola. Una vez que nos gusta más o menos la escena como está previsualizada, pasamos a la configuración de las dimensiones del render. Uno puede optar por personalizar las dimensiones o tomar alguna dimensión preestablecida de pantalla, 640x480, 800x600, etcétera, o en formatos de impresión, ya sea en vertical o en horizontal, A4, A3, etcétera, o tamaño de la ventana 3D, que es lo que estamos visualizando en el fondo. Elijamos la ventana 3D. Una vez que ya estamos seguros de todos los parámetros, recién allí hacemos el render final. El render puede demorar un poco dependiendo de la capacidad de la máquina. Bueno, ahí tenemos la imagen terminada. Como podemos ver, la textura en el mapeado es la correcta
pero podemos ver también que no está del todo, no es tan buena la calidad de la imagen que obtuvimos. Entonces podemos a esta misma configuración aumentarle la calidad, porque ya hemos verificado que es correcta. Ponemos alta calidad y sombra alta. Este aumento en la calidad implica también un aumento en el tiempo de renderizado. Como vemos, el tiempo renderizado, aumentando un poco la calidad, aumentó a 4 minutos. ¿Sí? Una vez que uno está conforme con el acabado del render, procede a guardar la imagen en mis documentos, render. Okay. Para crear un recorrido, es decir, una animación entre las cámaras que fueron creadas, accedemos a esta ventana en la cual uno puede renderizar la ventana de previsualización o la ventana de photo rendering. Cuando elegimos la ventana de photo rendering, lo que hace es que cada cuadro que corresponde a la animación se la procesa como un render con el grado de realismo y acabado final. En el caso de la previsualización es simplemente la animación del modelo a color. Se puede animar solamente los keyframes o los keyframes con los cuadros intermedios. También se puede animar absolutamente todos los cuadros o un segmento determinado de la animación. Se puede elegir el formato en el cual uno quiere grabar esa animación, ya sea en MP4 o en Windows, formato de Windows. Definir si queremos la animación en color o en blanco y negro, en escala de grises, y la velocidad. Tenemos la posibilidad de que nos muestre cómo va a quedar esa animación y también posteriormente guardarla. Ahora vemos cómo se hace esa animación a través de las 3 cámaras que se crearon con anterioridad. En el caso del estudio de asoleamiento, también el cuadro de diálogo es casi similar, en el cual se puede renderizar la ventana en 3D o la ventana de photo rendering. Se asigna un mes y un día del año en el cual uno quiere hacer ese estudio solar. La secuencia que sería completa desde el amanecer al atardecer, o si uno quiere personalizar el intervalo de tiempo de tal hora a tal hora, si queremos renderizar todos los cuadros o un segmento determinado. El formato de salida, si queremos en color, en blanco y negro o en escala de grises, la velocidad, y si queremos que nos muestre o simplemente que la guarde. Ahí vemos cómo se está animando el asoleamiento. Bueno, en el caso de que uno quisiera guardar esa animación, pone guardar, y así terminamos la animación. Bueno, de igual manera se hace con el asoleamiento. De esta manera hemos visto todos los parámetros necesarios para la configuración del render. Con un poco de práctica se puede ir mejorando la técnica y los resultados.